Buenas noches, mi nombre es Rocío Gutiérrez y vamos a conversar el día de hoy acerca del cerebro, ¿no? De esa máquina maravillosa de la cual muy poco sabemos, pero que sin embargo en los últimos años se ha ido descubriendo que muchas de las ideas que teníamos acerca de él no eran más que neuromitos que precisamente la neurociencia pretende explicar. Y es que poco a poco ha ido creciendo el interés por explicar la importancia del cerebro y su impacto en el desarrollo de las personas. La neurociencia educacional establece como prioridad estudiar las bases que subyacen al proceso de aprendizaje, otorgando la pauta que el cerebro cambia gracias a la educación. Y en tal sentido es que las investigaciones en neurociencia han ido demostrando que el cerebro es plástico, es decir, que tiene la característica de reorganizarse de manera anatómica y funcional. Y al estar expuesto a situaciones de aprendizaje, ¿no? Es que afirmamos la idea de que nunca dejamos de aprender teniendo la edad que tengamos. Esto último debe ser aprovechado por los docentes, pues en las etapas de desarrollo en que se encuentran sus estudiantes, sus cerebros son mucho más moldeables. Por lo tanto, deberían considerar la calidad de estímulos que les ofrecen, así como las oportunidades, la intensidad y la frecuencia con la que les son presentados. Es importante mencionar también que otro de los aportes de la neurociencia educacional es la concepción de que el cerebro nos hace únicos y que de acuerdo a las experiencias de cada persona y de la forma como es que distinguimos la vida, esto marcará la pauta para que cada uno de nosotros sea único e irrepetible. En consecuencia, como tal, los docentes, al interactuar con sus estudiantes, deben tener en cuenta estas diferencias individuales, que no son otra cosa que todo el bagaje de experiencias que cada uno de ellos trae consigo. De esta manera es que hacemos un pequeño recuento acerca de algunas de las ideas más importantes y significativas halladas por la neurociencia, justamente respecto al estudio del cerebro, que no es otra cosa que la estructura principal del sistema nervioso y que actúa en integración con su medio utilizando una serie de redes de circuitos con lo cual le permitiría cumplir con funciones tales como recibir información para poder procesarla, tomar decisiones, crear y controlar el movimiento del cuerpo, aprender a expresar emociones, generar comportamiento, entre otras. ¿Pero por qué un educador debe tener conocimiento acerca del cerebro? Porque al conocer algunas de las particularidades del sistema nervioso y del cerebro, entenderemos cómo el ser humano se desarrolla y cómo el aprendizaje influye en este proceso. Conocer al cerebro y su importancia y sus funciones se hace indispensable hoy en día, de tal manera que podamos ir implementando propuestas de formación para los educadores que sirvan en la construcción precisamente de estrategias para lograr potenciar el desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes. ¿Cómo empieza la construcción del cerebro y del sistema nervioso? A partir de los 18 días, el cerebro comienza a desarrollarse formando las células nerviosas que más adelante darán lugar a las neuronas. Durante este proceso, el feto produce más células nerviosas o células neuronales de las que necesitaría al nacer, muchas de las cuales irán muriendo si es que no son estimuladas. Por eso, cantarle, hablarle, ponerle música es importante para estimular su desarrollo. También es correcto, ¿no? Que la nutrición de la madre tiene que ser adecuada, ¿no? Durante el embarazo. De esta manera irá beneficiando el proceso de desarrollo cerebral de su pequeño. Conozcamos el cerebro, esa masa ovoide, ¿no? Que en el caso de los adultos puede llegar a pesar hasta 1,4 kg. Se encuentra protegido precisamente por las meninges, el líquido cefalorraquídeo, la barrera hematoencefálica y la caja craneal. Es el órgano más importante del sistema nervioso central y está dividido precisamente en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, unidos precisamente por un órgano llamado el cuerpo calloso, ¿no? Y a pesar de que parezcan semejantes, cada uno de ellos tiene una diferencia funcional. En cuanto al hemisferio derecho, es aquel encargado, es el llamado también el cerebro creativo, que tiene funciones globales relacionadas con la música, la imaginación, el color, el espacio. Prioriza la emoción,
y se encarga precisamente del desarrollo del pensamiento intuitivo, del lado artístico, de la organización espacial, de los objetos entre sí y de nuestra situación en el espacio. El hemisferio derecho es el analógico, es el arquitecto, el fantástico, es el que comprende las relaciones metafóricas, es menos racional y mucho más intuitivo. El hemisferio izquierdo, ¿no?, es el cerebro académico, es el detallista, el que desarrolla las habilidades mentales como las palabras, los números, las secuencias, prioriza la información ante todo y es el que también se encarga del pensamiento analítico, es lineal y muy racional. Nos otorga el sentido del tiempo, es lógico, ¿no?, mucho más matemático, sedentario, calculador, procesa la información, ¿no?, procesa la información que paso a paso va en forma ordenada y lineal, clasificándola en un orden de importancia. Tiene que ver mucho con la parte lógica y es mucho más verbal. ¿Cómo está conformado el cerebro? La corteza cerebral, como vemos aquí, se va formando desde el conformación del cerebro. Bien, la corteza cerebral, como vemos acá, se va formando desde el vientre de la madre. En la 8ª semana ya va madurando y con lo cual ese proceso se va dando de forma gradual y continúa hasta después del nacimiento. La corteza cerebral es la encargada de las funciones más nobles y refinadas del ser humano. Está dividido en lóbulos, los cuales tienen determinadas funciones. Vemos aquí en el lóbulo frontal, que es aquel encargado de la elaboración del pensamiento y el planeamiento. Es el encargado también de programar las necesidades individuales y de la conducta social. Modula las respuestas emocionales, coordina y dirige la información cerebral, es altamente ejecutivo y es la base de la conducta civilizada. El lóbulo parietal, como vemos acá, es aquel encargado de reconocer cuáles son aquellas sensaciones del tacto. Nos ayuda a reconocer las texturas, la presión, el dolor, las relaciones espaciales también, y en cuanto al manejo del conocimiento lógico-matemático. El lóbulo temporal, que está a este nivel, es aquel encargado de poder procesar aquella información relacionada con el sentido de la audición, en cuanto al tono, la intensidad, la elaboración y percepción del lenguaje. El lóbulo occipital, que está aquí, en la parte de atrás, es aquel encargado de procesar toda aquella información visual que proviene del medio. Al interior del cerebro, ¿sí?, se encuentran los diferentes niveles encefálicos, ¿no? El mesencéfalo, el diencéfalo, el telencéfalo. Pero uno de los sistemas de repente más importantes, ¿no?, es aquel que se encuentra al interior del cerebro, que es el sistema límbico, que presenta diferentes funciones y actúa básicamente sobre aquellas emociones y el comportamiento de las personas. Está relacionado con las reacciones viscerales, como el miedo ante el peligro o la alegría ante el éxito. Tiene que ver con el sueño, con la generación de hormonas, la sexualidad y con la producción de muchas sustancias químicas del cerebro. Está involucrado con la formación de la memoria a largo plazo y se asocia también con aquellas estructuras olfativas. Tiene forma de anillo el sistema límbico, como lo vemos por acá, ¿no? Y está compuesto por un grupo de estructuras que les vamos a ir mencionando a cada una de ellas. Bien, el hipocampo, que es una de las estructuras importantes del sistema límbico. Como vemos aquí, está esta imagen, y podemos decir del hipocampo, que es el centro de la memoria, es la zona cerebral que procesa la mayor parte de la información que viene de la lectura, está implicada en los procesos del aprendizaje y cumple un papel importante en los diferentes procesos fisiológicos, normales y en diferentes afecciones patológicas. La amígdala, que como vemos acá, es así.
tan pequeñita, pero a la vez tiene tanta importancia y está relacionada con todo el aprendizaje y la expresión de emociones. Está en relación a los recuerdos, ¿no? Relacionada con la conducta social y con la supervivencia, la búsqueda de la supervivencia de parte del individuo. El hipotálamo, como vemos acá en estas imágenes, es aquel que informa al cuerpo cómo es que debe reaccionar ante diferentes circunstancias, ante la agresión, responder de manera instintiva para poder defenderse, entre otras funciones. También, como menciona acá, es el encargado de la temperatura corporal y del ritmo cardíaco. A su vez es el encargado del funcionamiento homeostático del organismo, es decir, de mantener al organismo en equilibrio. El tálamo, como vemos acá, es la estación de relevo para el procesamiento de la información sensorial, la cual es procesada, evaluada y enviada a la corteza cerebral, la misma a su vez que regresa esta misma información. Actúa como una estación receptora, procesadora y transmisora. La hipófisis, que está aquí, ¿no? O glándula pituitaria, como también se le llama, es aquella que recibe los mensajes del hipotálamo. Es aquella encargada de elaborar las hormonas adecuadas y las envía al organismo. Es la rectora del sistema endocrino y quien le dice a las otras glándulas qué hacer, ¿no? Acá vemos un cerebro en funcionamiento. El proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y el cerebro, quien actúa como una estación receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, priorizar, procesar, registrar la información, entre otras cosas. Cada cerebro es único e irrepetible, poderoso y captar el aprendizaje en diferentes vías. Nos cabe como agentes educativos conocer cuáles son estas vías para integrarlas a nuestra actividad educativa. No será algo simple, sin embargo es posible. Es cuestión de comprensión, esfuerzo, dedicación, tiempo y sobre todo de creatividad. Muchas gracias.